Saludos flamencos y flamencas. Soy Mario de los Santos y os doy la bienvenida a mi canal Mario de los Santos Flamenco, en el que comparto actuaciones en directo y grabadas, clases de baile flamenco y lo que nadie te enseña en el flamenco, los trucos y curiosidades para que no te pierdas detalle y aprendas en condiciones. El vídeo de hoy va a ser informativo. Hay una duda por ahí que le surge a mucha gente y la duda tiene su origen en la improvisación. Más bien en la pregunta de que si se puede improvisar al 100% en el flamenco. Pues la respuesta te la doy en un ratito. Seguimos con el vídeo. Lo primero que tenemos que saber es qué es la improvisación en el flamenco. La improvisación en el flamenco es la libertad para contar lo que sea que quieras contar o que te venga de contar en ese momento, independientemente de que estemos cantando, bailando o tocando. Si te acabas de iniciar en el flamenco, ya sea en el baile, el cante o la guitarra, esto de la improvisación lo vas a ver a años luz. Vamos, a lo mejor ni se te ha pasado por la cabeza de que se puede improvisar en el flamenco. Pero la verdad es que sí se puede. ¿Al 100%? Bueno, eso lo veremos más adelante en el vídeo. Si se puede al 100% o no. ¿Cuándo se empieza o a partir de cuándo se empieza a improvisar en el flamenco? Pues a partir de haber adquirido y desarrollado unas ciertas habilidades y haber adquirido bastante conocimiento de lo que es el flamenco en general. Y por supuesto, y muy importante, una vez que empiezas a gustarte. A partir de aquí, pues la improvisación te va a ir viniendo. Sin tú darte cuenta vas a decir un día, oye, hay que ver lo que he hecho ahí, ¿qué es lo que he hecho ahí? No sé lo que ha pasado, pero me ha gustado lo que he hecho. Pues ahí la tienes, improvisación. Has utilizado recursos que tienes aprendido, pero en ese momento te ha salido algo que te ha salido, de verdad. El momento te la ha dado. La inspiración del momento te ha dado esa improvisación. Y ha nacido en ese momento. Hay varias maneras en las que puedes improvisar. O varias maneras de improvisar. La primera es utilizando los recursos. Los remates, los marcajes, las patadas que tú ya tienes aprendidas y asimiladas, pues lo utilizas sin pensar en el orden, conforme te vaya viniendo, pero son cosas que tú tienes más que estudiadas. La segunda es utilizando tus recursos, pero aparte dejándote tú mismo libertad para que vengan cositas, para crear cositas en ese momento. Y la última, y ahora sí voy a responder a la pregunta que formulamos al principio del vídeo, es abriendo tu corazón, dejando que las energías entren y salgan, escuchando, disfrutando de ti y de todo el que esté allí contigo, para que así el momento y la inspiración te abracen y no tengas que pensar ni en lo que tienes estudiado, nada, que vaya saliendo lo que tenga que salir. Eso es improvisar 100%. Y se puede en el flamenco. Todo depende del momento, de tus vivencias, de tus conocimientos y de toda una vida relacionándote con este arte. También depende mucho del entorno que te rodee, porque si te rodeas de músicos y cantadores que no tienen ni idea de baile, pues por mucho que tú te esfuerces y por mucho que tú quieras estar a gusto para que esa improvisación te salga en condiciones, eso no va a poder ser, no va a ser en la vida. En la vida, como te rodees de un entorno que no te favorezca para lograr tu objetivo, lo que tú quieras, y ser libre, como tú de verdad realmente eres, no vas a llegar a conseguir ese éxito personal. Pues en el flamenco pasa lo mismo con la improvisación. Si estás con los problemas mentales del qué dirán, de ay, si hago esto así, ¿qué van a pensar? Esto está mal así. Pasa lo mismo que en la vida. Si es que te lo estoy diciendo. A continuación te voy a dar varios consejos para que empieces a desarrollar estas habilidades. Bueno, consejos, no sé si llamarlo consejos porque ningún hombre ha vivido tantos años para poder aconsejar a otro. ¿Vale? Digo hombre o mujer. Además, que a casi nadie le gusta aceptar los consejos. Pero bueno, aquí van. Tú escúchalo y quédate con lo que quieras. Bueno, mi gente, ya sabéis lo que digo. Y para el que no lo sepa, pues que lo escuche, que el arte y la vida van de la mano.
Lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Cuando nacemos, venimos al mundo. Lo primero que tenemos que aprender es acomodar los pasos para ponernos a gatear, después a ponernos de pie, a hablar las palabras, las vamos aprendiendo, y conforme pasa el tiempo, pues vamos adquiriendo unas habilidades que nos sirven para desenvolvernos en la vida. Y esas habilidades, cuanto más las uses y te relaciones con los demás, contra más vivencias tengas y practiques con esas habilidades, pues irás mejorando. Y llegará un punto en el que pues sea como algo natural el conversar, el cerrar un trato, el organizar cualquier cosa, sea algo natural que no tengas ni que pensar. Pero para ello, antes debes de haber adquirido las habilidades y haberlas trabajado. Muy importante. Ponerlo todo en práctica. Y relacionarse y aprender de todo y de todos. Para poder llegar en ese momento de la vida en el que uno pues se desenvuelva como pez en el agua. Pues en el arte es lo mismo. Idéntico. Tú naces con ese gusto, con esa sensibilidad para sentir y transmitir. Os hablo del flamenco en este caso, pero también pasa en cualquier otro arte. Lo difícil es darse en cuenta en qué arte está tu fuerte, tu propósito de vida, en qué arte está. Pues eso es lo complicado, darse cuenta de eso. Por eso hay que estar probando. Si aún no sabes en qué sitio, en qué lugar, cuál es tu propósito de vida, pues prueba, sigue probando. Partiendo de tener esa sensibilidad, ya uno va adquiriendo conocimiento. Igual que pasa, como cuando somos pequeños, estamos aprendiendo a hablar, a andar, a jugar, a conocer esto, a conocer aquello. Lo mismo. Luego esos conocimientos hay que ponerlos en práctica a la misma vez que sigues aprendiendo conocimientos nuevos y te vas llenando de los demás, de lo que compartes con los demás, de las vivencias que tienes. Y cuanto más vivencia en el flamenco tengas y más compartas con los demás y más duro trabajes, porque hay que trabajar duro, como en la vida, ya lo he dicho antes, van de la mano, pues más posibilidades tendrás de naturalizar en ti ese sentir del arte flamenco, para poder sentirlo cada vez mejor y darte cuenta de los pequeños detalles, que al final el ole y el transmitir está en los pequeños detalles, por mucho que hagamos, que sí que está muy bien aprender todos los pasos del mundo, pero después te vas a quedar con los que a ti te gusten y los que te vengan bien y los que disfrutes. Una vez que tú empieces a disfrutar del arte, ya van a ir viniendo otras sensaciones, otras cositas superiores. Y esta va a dejar de tener tanta presencia y va a entrar más en juego este. Cuando eso te ocurra, déjalo de ir, déjalo que trabaje, que te domine, déjalo. Porque ahí conseguirás improvisar. Improvisar con tus recursos. Improvisar con todas tus vivencias, con todo lo que tengas que contar. Con todo eso, el momento te lo dará. Te dará que nazca la improvisación. He hablado de nacer con la sensibilidad a la música, en especial al flamenco, porque estamos hablando de flamenco. Y del trabajo, del estudio. Esto es un 50%. Ahora vamos a ver el otro 50% que complementa a este 50%, que no es ni más ni menos que la afición. Igual que en la vida, el que le gusta la vida, el que le gusta vivir, pero no se ha desviado, porque hay muchos que les gusta vivir, nada más que están todo el día para arriba para abajo, de bares, buscando mujeres, balas perdidas. Oye, que si estás disfrutando y has encontrado tu propósito de vida ahí, pues gloria bendita para ti, a seguir. Pero yo hablo de los que decimos, es un buscavida, el tío es un buscavida. El tío es que es un fenómeno para todo. Pues aquí eso se traduce en la afición que tú tengas. Aparte de estudiar baile, tienes que tener afición a la guitarra y al cante flamenco, para comprender los tres idiomas. Lo mismo le pasa al cantao que esté cantando para baile y al guitarrista que esté tocando para baile. Tiene que entender los tres idiomas, los tres pilares fundamentales del flamenco: el cante, la guitarra y el baile. Adquiriendo conocimientos en estas dos cosas, en estas dos vertientes, unidas hacen el 100% de la cualidad que necesitas para la improvisación. Si tú sientes el flamenco y has estudiado el baile, el cante, la guitarra, tú tienes una buena base en el flamenco, ¿qué esperas entonces? ¿Qué es lo que te queda ya? Pues
Ser libre para expresarte como tú desees hacerlo. Solo así lograrás improvisar al 100%. Solamente de esta manera tendrás la libertad plena para disfrutar del arte. Así que deja la pereza a un lado y ponte ya las pilas. Sentadito en el sofá viendo la tele o con el móvil todo el día no vas a conseguir nada. Que a este mundo hemos venido para que el arma crezca, para irnos de aquí satisfechos y habiendo dejado un legado en condiciones. Un legado en condiciones basado en el respeto, la humildad y el cariño hacia los demás. Y eso solo es posible teniendo humildad, respeto y cariño primero y ante todo hacia ti mismo. Ojo, parece que te esté dando un sermón de crecimiento personal, pero es que lo es. El arte y la vida van de la mano, no te olvides. Si le pones cariño a todo lo que haces, si te mantienes con esa ilusión para seguir siempre aprendiendo, con esa humildad para mantenerte despierto y valorar cada segundo, cada cosita de este arte tan grande y tan bonito, y lo respetas, todo lo demás vendrá por añadidura. El flamenco cambiará tu vida. Familia, sin nada más que decir, me despido de vosotros hasta mi próximo vídeo. No olvides de suscribirte activando las notificaciones en la campanita para que la red social te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Dame un gran like, que eso me ayuda en cantidad. También ayuda a que YouTube te recomiende mis vídeos. Si me estás viendo desde Facebook, no olvides seguirme para estar al día de todo lo que comparto y seguir aprendiendo. Si me estás siguiendo desde TikTok, recuerda que la red social solo me permite subir 10 minutos de vídeo. Si el vídeo tiene más duración de eso, tienes que ir a verlo completo a mi canal de YouTube. El simbolito de YouTube lo tienes justo arriba de los likes totales de mi perfil en TikTok. Tócalo y eso te va a llevar directamente a mi canal. Comenta qué te ha parecido el vídeo, déjame sugerencias, opiniones de lo que quieres que publique mi próximo vídeo y con gusto lo compartiré contigo. Y por último, no te olvides de compartir con toda persona que creas que le va a venir bien y que quiera aprender el baile flamenco. Y nunca olvides de que eres grande, de que lo que te proponga lo vas a conseguir. Todo depende de ti. Venga, que ya no me enrollo más. Os quiero. A seguir bien.